Muy buenos días a todos los fieles de esta Casa Autónoma de América Central y del Caribe de la Fraternidad San Pío X y a todos los amigos que nos siguen por las redes. Ante la noticia del rescripto del Papa Francisco y la efervescencia que esto ha traído en relación a su motu propio, llamado Tradiciones Custodes, vamos a dedicar esta charla a considerar tres aspectos. En primer lugar, el rescripto. En segundo lugar, la política vaticana. En tercera instancia, el juicio moral sobre la materia. En primer lugar, entonces, el rescripto del Papa Francisco. Conviene que comencemos haciendo un breve resumen, una breve síntesis, recordando la sucesión y el contenido de los hechos, para luego, sí, considerar el rescripto de Francisco y sus consecuencias. Veamos el historial. ¿Qué sucedió en estos últimos años? Benedicto XVI sacó un motu propio llamado Traditiones Summorum Pontificum, el 7 del 2007, 7 de julio. Pero lo acompañó, como es la costumbre, una carta a los obispos explicatoria. ¿Qué decía en síntesis la carta que él le presenta a los obispos? ¿Y qué decía su motu propio, Summorum Pontificum? Veamos. En la carta leemos: es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal promulgada por Juan XXIII en 1962. Y que este misal no ha sido nunca, remarcaba, jurídicamente abrogado y por consiguiente, en principio, ha quedado siempre permitido. En discusiones se expresó el temor de que una más amplia posibilidad del uso del misal de 1962 podría llevar a desórdenes e incluso a divisiones en las comunidades parroquiales. Pero, agregaba, tampoco este temor me parece realmente fundado. Asimismo decía, lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande, y no puede ser totalmente prohibido o incluso perjudicial. Es algo de sentido común. Por fin, si surgiera algún problema que el párroco no pudiera resolver, entonces el obispo del lugar podrá siempre intervenir. ¿Qué decía su motu propio y ya no la carta de presentación? Algunas cosas de estas y otras más. A saber, en el artículo primero, es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano de Juan XXIII, de 1962, ya que nunca se ha abrogado. En relación al Novus Ordo Missae, agregaba, estas dos expresiones de la Lex Orandi de la Iglesia no llevará en forma alguna a una división de la Lex Credendi, de la ley de la fe, ya que de hecho, afirmaba él, son dos usos de un único rito romano. Luego volveremos sobre esta frase para ver lo que sostendrá el Papa Francisco y lo que siempre sostuvo nuestra congregación, la Fraternidad San Pío X.
En el artículo segundo, en las misas celebradas sin pueblo, todo sacerdote católico de rito latino, tanto secular como religioso, puede utilizar el misal editado por el Papa Juan XXIII. Para dicha celebración, el sacerdote no necesita ningún permiso, ni de la Santa Sede, ni tampoco de su ordinario. ¿Estas cosas se cumplieron? Claro que no. Artículo 3. Las comunidades de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, de derecho pontificio como de derecho diocesano, que deseen celebrar la Santa Misa, a la que se refiere el artículo de la edición del misal, lo pueden hacer en sus oratorios, en la celebración conventual, sin dificultad. El artículo 4 dice que también pueden ser admitidos los fieles que lo pidan voluntariamente. Artículo siguiente va a hablar de los lugares. En las parroquias, donde haya un grupo de fieles adheridos de manera estable a la tradición litúrgica, el párroco, otra vez el párroco, no el obispo, acogerá de buen grado su petición de celebrar la misa según el misal antes citado. La celebración puede tener lugar en los días feriales, los domingos o también festividades. Y el parágrafo 3 de este artículo afirmaba que el párroco permita también a los fieles y a los sacerdotes que soliciten la celebración en circunstancias particulares, como matrimonios, exequias o celebraciones ocasionales, por ejemplo, las peregrinaciones. Y por fin, y saltamos al último artículo, al 9, el párroco, tras haber considerado todo atentamente, puede conceder la licencia para usar el ritual precedente en la administración del bautismo, del matrimonio, de la penitencia o de la unción de los enfermos, si lo requiere el bien de las almas. El parágrafo 2 era para los obispos, que pueden utilizar el ritual para las confirmaciones. Y el 3, los clérigos constituidos in sacris, el lícito usar el breviario romano promulgado por Juan XXIII. Y ahí tenemos una síntesis de el motu propio del Papa Benedicto XVI, Sumorum Pontificum. Pasaron unos años, y estamos en una fiesta triste para la aparición de otro nuevo motu propio. 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen del 2021, y aparece el motu propio del Papa Francisco llamado Traditionis Custodes, los guardianes de la tradición. Y con este título viene el contenido paradojal. A los guardianes, a los custodios de la tradición, les va a tocar restringirla cada vez más. ¿Qué dicen algunos artículos principales? El primero, los libros litúrgicos promulgados por Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la ley orandi, de la ley de la oración del rito romano. Queda abrogado, por lo tanto, lo indicado por Benedicto XVI en el Sumorum Pontificum. El artículo 2 le corresponde ya no más al párroco, al obispo diocesano, regular las celebraciones en su diócesis. El 3, parágrafo 1, y seguimos
ajustando tuercas. Debe determinar que estos grupos no vayan a negar ni la validez ni la legitimidad de la reforma litúrgica, dictada por el Concilio Vaticano II y el magisterio de los sumos pontífices. El parágrafo segundo debe designar uno o más lugares para la celebración eucarística, pero que no sea las iglesias parroquiales y sin tampoco la erección de nuevas parroquias personales. El parágrafo sexto debe cuidar, ese es el término, cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos. Parágrafo cuarto. Artículo cuarto, perdón. Los sacerdotes ordenados después de la publicación del presente motu propio que deseen celebrar el viejo misal deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano, quien a su vez consultará a la sede apostólica antes de conceder la autorización. Seguimos cerrando filas. El artículo quinto, los que ya celebraban deben renovar la autorización con el obispo diocesano. Y en el artículo octavo, último que citamos, quedan abrogadas entonces las normas, instrucciones, permisos y costumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente motu propio. ...16 de julio 2021... un año y medio atrás. En este periodo surgieron algunas dudas de interpretación. Surgieron las dubias que fueron mandadas a Roma. Por lo cual va a venir el rescripto del Papa Francisco del 20 de febrero de este año, 2023. Ante todo, aclaremos lo que significa este término jurídico. El rescripto es una decisión, sea del Papa, sea de un emperador, sea de cualquier soberano, para resolver una cuestión o responder a una petición. Es decir, se viene a zanjar una duda mediante la autoridad competente. En materia eclesiástica se lo llama rescripto pontificio. Este fue entregado al cardenal Roche, prefecto para el dicasterio del culto divino y la disciplina de los sacramentos. El sucesor de aquel cardenal que recordarán, el cardenal Sara. Durante una audiencia con el Papa, el 20 de febrero pasado, en respuesta entonces a estas dudas del motu propio del Papa Francisco. El rescripto, ¿qué va a hacer? Va a venir a confirmar, a zanjar, que la concesión de dos dispensas siguen especialmente reservadas a la sede apostólica, a saber, la primera, el uso de una iglesia parroquial o la erección de una parroquia personal para la celebración de la Eucaristía, según el viejo misal, y la segunda, la concesión del permiso a los sacerdotes ordenados después del motu propio del Papa Francisco, quedan reservadas a la sede apostólica. Es decir, que estos permisos solo, exclusivamente, se podrán conceder por el dicasterio romano. Esto plantea, más allá
de un asombro, plantea un problema en el orden práctico, como fue denunciado también en los medios, a saber que si los obispos de todo el mundo, pensemos, los obispos de todo el mundo solicitan permiso para todas las celebraciones de la misa según el misal del 62, que tienen lugar en las iglesias parroquiales de sus diócesis, el dicasterio romano se va a ver abrumado de pedidos, por lo tanto plantea una cuestión de viabilidad del desempeño de su función. Es evidente. Por otro lado, sorpresivamente, los obispos quedan disminuidos, atados en el ejercicio de sus facultades en sus propias diócesis, cuando justamente Roma no tiene otra praxis actual que la de descentralizar, confiándole cada vez más poder a las conferencias episcopales, lo cual no cabe duda que es para menoscabo evidente y exclusivamente de los obispos conservadores. Así lo aclara el mismo rescripto cuando hace referencia al canon 87, parágrafo 1, que establece que los obispos pueden levantar las obligaciones de derecho universal por el bien de sus almas en sus propias diócesis, pero en este caso no, porque ya quedó reservada a la sede apostólica. A semejanza, diríamos, de ciertas penas de excomunión que quedan reservadas a la prima sede. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto que Roma quiera acaparar a capa y espada estas concesiones? ¿Qué gravedad? ¿Qué problema hay detrás de estas celebraciones? Antes de responder a esta encrucijada, que será el tercer bloque de la charla, vamos al segundo punto. Demos una mirada actual a la política vaticana. La Iglesia se presenta muy abierta, tanto en el orden natural como en el espiritual, a tal punto que el término sinodal, léase pronta a dar oídos, pronta para poder secundar las necesidades, pareciera ser su mapa de ruta con el que se viene a identificar. Por otro lado, Francisco va llevando a la Iglesia Católica hacia un encuadramiento en los parámetros del orden mundial. Creo que no cabe duda. Para lograr este viraje, como en toda revolución, hay que hacer reinar primero el desorden, para luego, en su segunda fase y como consecuencia, la división. Primero se genera un caos, luego una división. Este es un punto clave en todo proceso revolucionario. Nada nuevo por otro lado. Ahora bien, esta revolución que va a pasos agigantados en esta última década se manifiesta claramente por una crisis múltiple y no en un aspecto o en un punto determinado. Una crisis, en primer lugar, doctrinal, una crisis de fe,
hoy pululan las herejías por doquier, las nuevas ideas, las nuevas enseñanzas. Hoy se ha perdido un norte doctrinal, una doctrina sólida. Así pues, escuchamos cómo el Papa encuentra en el heresiarca Lutero a un hombre de profunda espiritualidad. Se elogia la teología, entre comillas, de rodillas, del cardenal Walter Kasper, alemán, de doctrina heterodoxa. Hoy, cada sacerdote predica lo que piensa. Ya no se cree más, en rasgos generales, en la presencia real, sustancial y no meramente espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Hoy ya no se cree más en el demonio, en el infierno. ¿Cuántas veces se predica sobre el pecado y su malicia? La Virgen María ya parece no ser más la corredentora. Así lo afirmó el Papa Francisco 2 años consecutivos con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Sino ella, que nunca quiso usurparle, dice él, nada a nuestro Señor, es una humilde discípula. Y todo parece valer, sí, todo parece valer en esta iglesia pluralista. Hay una crisis moral. Hoy reina el subjetivismo, el relativismo, el ayornamiento a las exigencias del mundo moderno y el ser políticamente correctos. Así pues, el desorden es abarcativo, tanto en las cosas de orden natural como en aquellas de orden sobrenatural. Miremos nuevamente las enseñanzas papales. Los concubinatos fueron equiparados en sus efectos sacramentales a los matrimonios legítimamente constituidos, desarticulando el orden moral natural familiar con su famosa Amoris Laetitia. San Pablo, como el Papa Francisco, ambos se pronunciaron sobre personas que, entre otros desmanes, usaban sus cuerpos en contrapartida con el orden natural, con la inclinación de la naturaleza. El primero, el apóstol, escribe en la primera carta a los Corintios, por inspiración divina, claro está, que estos quedan excluidos, quedan privados del cielo. Mientras que el segundo, el Papa, al comenzar su pontificado, escandalizó con aquella frase mentada: ¿quién soy yo para condenarlos? La crisis es también disciplinar. En relación al tema de Marras, hemos visto el año pasado el escándalo, la insubordinación y la actitud desafiante de la Conferencia Episcopal Alemana, bendiciendo a un centenar de parejas homosexuales en su territorio, sin que Roma haya alzado la voz, ni menos sancionado a los responsables. Días pasados concluyó el sínodo alemán y una nueva aberración fue su conclusión, a saber, bendecir las parejas homosexuales,
bendecir las parejas de los concubinos, aceptar a los homosexuales y a los transexuales en los seminarios, la teoría del género y la aprobación de las mujeres en la administración del bautismo, en la administración del matrimonio y que también ellas puedan predicar en las misas. La Santa Sede se recluye nuevamente en el silencio o, peor, en su tácita aprobación. Roma tiende a la descentralización y a dejar todas las cosas en manos de las conferencias episcopales, potenciando así la confrontación de actitudes, sin que haya un eje regulador. Claro está, salvo, ¿para quién? Para los que deseen la celebración de la misa tridentina. Si vemos la crisis expansiva de la Iglesia, la crisis apostólica, no es sino fruto del ecumenismo actual. Luego del Concilio Vaticano II, claramente con Juan Pablo II, aparecieron con el encuentro de Asís los aberrantes actos ecuménicos, poniendo a nuestro Señor en el mismo plano de igualdad con las falsas religiones, esperando alcanzar, tanto como se mentaba en la época, la paz mundial. Así continuaron sus sucesores, pero Francisco fue por más. Fue por la Pachamama y la inclusión idolátrica de su imagen en una iglesia de la Ciudad Santa. Actualmente, el sueño ecuménico gira en torno a una quimera de la casa abrámica, deseando la unidad entre los católicos, los musulmanes y los judíos, alegando tener a Abraham como padre común, pero olvidándose de aquella sentencia de nuestro Señor penosamente tan antiecuménica que leemos en San Juan en el capítulo 8. Vosotros decís que tenéis a Abraham por padre, pero el vuestro es el demonio. ¿O será que nuestro Señor fue demasiado duro? Peor, ¿habrá sido injusto al decir esto? ¿Qué decir? Francisco se ha mostrado enérgico en afirmar que el proselitismo, léase, este esfuerzo por convertir al otro, ese celo apostólico, ese espíritu misionero, va en contra del ecumenismo y queda completamente vedado. Solo el diálogo debe animar este movimiento. No sea cosa que se falte a la caridad. En síntesis, un ecumenismo que abre las fronteras a la religión mundial y sincretista y prepara como caldo de cultivo no otra cosa, sino la venida del anticristo. Por ese despeñadero va Roma y se propone, por pena, como ejemplo a imitar, tal como lo hemos visto en algún país de América Central, una ceremonia indigenista, una ceremonia al estilo de la Pachamama. Si vemos la crisis litúrgica, las conferencias episcopales son favorecidas por las descentralizaciones
de Roma en esta materia, tal como lo preveía el documento Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, salvo, nuevamente, para el rito bimilenario de la misa de siempre, como en la actualidad. Hoy la liturgia está abierta a cualquier inculturación paganizante y llena de ocurrencias. Una liturgia, diríamos, sin fronteras. Bien podríamos afirmar que no hay dos misas Novus Ordo iguales, ni aquí ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque todo depende de la originalidad del que preside la ceremonia. Nuevamente, miremos las inculturaciones aquí en Centroamérica. Tiempo atrás se celebró en uno de estos países el año chino. ¿Y cuál fue la mejor ocurrencia, la mejor idea, la mejor inculturación? Colocar a ambos lados del altar unas muñecas, el dragón chino. Y todo vale, y todo va, y todo puede ser. Y así va esta liturgia inculturándose, salvo poder rezar la misa tradicional. Asimismo, podríamos ver cómo el rumbo de la Iglesia va en una metamorfosis a transformarse en una inmensa ONG humanitaria, naturalista. Y así vemos temas que la preocupan sobremanera, ecológicos, temas sanitarios, temas de orden sociales. En los temas ecológicos, la Iglesia está en la vanguardia por cuidar el planeta, la naturaleza, inclusive hasta el consumo de las carnes, como se ha escuchado del mismo Romano Pontífice, esa preocupación. De una manera semejante, como bregan todos los panteístas, deseando una vida feliz en un planeta mejor. Las cuestiones sanitarias, todos recordaremos cómo la Iglesia se encuadró en las coordenadas mundialistas bajo la égida de la OSM. Y así pues, Roma fue la primera de imponer el pase sanitario para poder ingresar en ella, en la vacunación famosa contra el COVID. Las cuestiones sociales, pues, es clara la preocupación que se escucha en la Iglesia de los inmigrantes, de los pobres, de las cuestiones raciales, que vienen como a enmarcar este ámbito humanista. Y así se nos presenta la política actual vaticana. Ahora sí, no obstante, esta apertura sin límites, que se va granjeando el aplauso del mundo entero, ha generado, en consecuencia, la fase 2 en la revolución. Una división intestina, una división entre cardenales, una división entre obispos, una división entre sacerdotes, una división de la jerarquía, pero también un desconcierto entre la feligresía, un desmoronamiento de los cimientos de nuestra Iglesia y un inaudito cerramiento, oscuramiento, ofuscamiento, cuando no querer negar de su pasado, de la tradición, particularmente del rito multisecular. ¿Por qué? Nuevamente, aquella pregunta que hacíamos al iniciar esta charla. ¿Qué hay en este rito
que genere un efecto contrario y que el querer rezar la misa de San Pío V, la misa de siempre, sea hoy reservado a la Santa Sede, su concesión. La respuesta no es difícil de encontrar. Sobre todo, claro, para quienes conocen la misa tradicional. Esta misa encierra 2000 años de tradición, porque llega a los mismos apóstoles, a nuestro Señor Jesucristo, llega a su cruz del Viernes Santo, en donde venció a Satanás y nos alcanza la redención, haciendo nuevas, como dice el Apocalipsis, todas las cosas. Esta misa, que es divina y no humana como el Novus Ordo, pide una doctrina, una moral y un sacerdocio bien determinados. Pide una iglesia que sea contraria a todo lo que hoy vemos y sufrimos. Y la jerarquía eclesiástica actual lo sabe perfectamente. La misa tridentina está llena de unción sobrenatural. No es sincretista ni tampoco ecuménica, sino que da gloria a la Santísima Trinidad, al Dios verdadero. Renueva el sacrificio redentor y es una barrera doctrinal, es un muro contra las herejías, cosas que hoy, claro, no se quieren escuchar. Una misa que está fundada en la roca sólida e inconmovible, porque el dogma católico así lo es. En contrapartida, la fe del modernista, arenosa, que en el sentimiento religioso su base es. Una misa que predica una moral objetiva, que proviene de la ley divina, que proviene del decálogo, que proviene de la ley evangélica, y no de una moral de circunstancias, como se la llama y enseña en la actualidad. Una misa cuya doctrina teológica y moral están hermanadas, ajenas ambas al error del subjetivismo y del relativismo actual. Una misa que tiene una espiritualidad que impregna, que marca toda la vida del cristiano y no simplemente el día de la asistencia dominical. Una misa que transforma las almas, fundada en la unión con nuestro Señor, en el valor salvífico del sacrificio y del celo apostólico. Una misa que reclama un sacerdocio que trate lo sagrado como se lo debe administrar, que esté dispuesto a darlo todo por las almas, que haga un diagnóstico del mal espiritual y sepa su remedio poner sin importarle el que dirán. Entonces, mis queridos amigos, entonces se entiende el miedo, el rechazo que a esta misa sus opositores le tienen. Y tan contentos y enceguecidos con el Novus Ordo están, porque lo tradicional se da de fauces a todo lo que ahora se predica, se profesa y se viene a proyectar. El Papa Francisco, ustedes también lo recordarán, en una entrevista a la prensa española,
Así lo decía, así se molestaba al ver cuántos sacerdotes jóvenes esta misa quieren rezar y no puede ser. En vez de reconsiderar el por qué, se impone la férrea autoridad, la que brilló y la que brilla por su ausencia en la germana conferencia episcopal. ¿Será más grave? Nos podemos preguntar. Sí, ¿será más grave rezar esta misa que bendecir a una pareja homosexual? ¿Será que si se lo hace, se lo pondrá en el mañana como delito de excomunión, puesto que ya la concesión de su rezo reservada a la sede apostólica está? El Papa Benedicto XVI, en su motu propio, lo hemos escuchado, decía que tanto la misa nueva como la tradicional eran dos formas de la única ley de la oración, ley de la Iglesia. Francisco negó esta afirmación, diciendo que solo lo es el Novus Ordo. Pues la fraternidad sacerdotal San Pío X, a su vez, niega ambas afirmaciones, sosteniendo y afirmando y argumentando que sólo la misa de San Pío V es la verdadera ley de la oración y de la creencia católica, ya que aquella otra lleva consigo la condena de aquellos cardenales Ottaviani, jefe del Santo Oficio en la época de Pablo VI, y del cardenal Bacci, cuando escribieron en el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, de la misa de Pablo VI, que se aparta de manera impresionante, en conjunto, en el todo, como en detalle, en la parte, ¿de qué cosa? De la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en la 22ª sesión del Concilio de Trento, el cual, al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera, un muro, contra todas las herejías que puedan menoscabar la integridad del misterio. Para ir cerrando esta exposición del día y para aquietar las almas que tal vez puedan haber sido turbadas, digámoslo una vez más, como cuando dimos la charla que está en la web y la pueden encontrar, sobre el motu proprio Traditionis Custodes. El motu proprio de Francisco y ahora su rescripto se orientan al Summorum Pontificum, pero no tocan, ni menoscaban, ni la bula quo primo tempore del Papa San Pío V de 1570, ni menos aún el rito multisecular, que nunca fue abrogado, tal como lo reconociera el Papa Benedicto XVI y ya en su momento el mismo autor de la reforma litúrgica, como fue Monseñor Aníbal Bugnini. El rito de la misa en derecho canónico se conoce como una costumbre inmemorial, que por sí tiene fuerza de ley, y como tal ya estaba protegido y regulado antes de la sanción de dicha bula, que a su vez contiene un privilegio también inmemorial. Es decir, que nos encontramos con una costumbre inmemorial, bimilenaria, el rito,
y a su vez tenemos una bula que conlleva un privilegio inmemorial, que es la concesión que hace el Papa San Pío V en su bula, a saber, por autoridad apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto, también a perpetuidad, de que en el futuro sigan por completo este misal y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia, es decir, fuero interno, y sin incurrir en castigos, condenas ni en censuras de ninguna especie, es decir, fuero externo. Como afirmaba nuestro superior general, el padre Pallarani, 2 misas han fundado 2 religiones, 2 iglesias. Cada vez esto más claro está. Mis queridos hermanos, somos artífices de esta persecución que no dudo arreciará cada vez más fuerte contra todos los que quieran defender y vivir de la misa de nuestros padres, de su fe y de su moral. Nuestro momento es histórico, ciertamente, y debe causar envidia a los santos del cielo, a un San Pío V, a un San Pío X, a un Padre Pío de Pietrelcina, que la misa nueva nunca la rezó, a nuestro venerado fundador, Monseñor Marcel Lefebvre, que todos ellos de nuestro lado están. Sigamos fieles bajo la Stella Maris, que es la guardiana, que es a quien nos hemos encomendado desde el primer día en nuestra casa autónoma, a la estrella del mar. No perdamos el coraje, ni tampoco vayamos, por Dios, a claudicar, que ella será nuestro faro seguro y protector en esta noche de esta terrible tempestad. Así pues, entonces, mucho ánimo, Dios me los bendiga, será hasta nuestra próxima ocasión.